Muy buenas, gente cinéfila, a otro vídeo de crítica especial. Esta semana son dos, porque hemos tenido una semana sin poder hacer ese vídeo de crítica. Bailando con Lobos hace apenas 2 días, y hoy le toca el turno a la que sí que le tocaba naturalmente a esta semana, que era El Grupo Salvaje. Esta mítica película western, también con muchos tintes de acción, del gran Sam Peckinpah. Para muchos considerada una auténtica obra maestra dentro de este género tan especial que es el western, que tiene un poquito de todo. Es un género que dio grandes joyas del cine, pero también porque participaron grandes directores dentro de esa moda. Es decir, dentro de 15-20 años se le ha comparado mucho lo que pudo pasar en su día con el western, el cine del oeste, el cine de indios y vaqueros, con el cine que ahora mismo está tan de moda, que es de los superhéroes, y más de un director lo ha dicho, ¿no? Es como en su momento el western. ¿Qué pasó con el western? Que hubo tanta producción de este tipo de películas que muchos directores importantes, desde John Ford hasta Howard Hawks, hasta el propio Sam Peckinpah, se metieron en este tipo de moda y hicieron grandes películas. Es decir, es como si ahora nos ponemos a pensar pues que directores que ahora mismo tengan un gran prestigio, tanto del presente como del pasado, se pusieran a hacer películas de superhéroes. Pues seguramente va a haber mucha morralla, pero de aquí a un tiempo habrá grandes películas y que incluso alguna obra maestra dentro de ese género de superhéroes, que algún día cuando se vea con tiempo y con el pozo que da el paso de los años, habrá películas malas, muy malas, regulares, buenas, e incluso, ¿por qué no, alguna obra maestra? Yo creo que ya se puede considerar que hay una gran película dentro del género de superhéroes, pero con el tiempo irán llegando ya. Veremos qué pasa con Joker, si dentro de 20 o 30 años se considera tan buena como se ha considerado estos días, o películas como Watchmen, como V de Vendetta, o como alguna de las de Marvel tipo, pues eso, Invierno, o alguna de Vengadores, quién sabe, ¿no? Tan de moda últimamente la crítica en algunos sentidos negativos. Por supuesto, hay muchas películas malas también dentro de este género del western, pero es un género que tiene grandes joyas, sobre todo gracias a gente como John Ford o como Howard Hawks, que han hecho que haya tan buenas películas, aunque no sean demasiadas, que el género de western tiene otro pozo. Pero es cierto que hay muchas películas malas dentro del género. Y Grupo Salvaje no deja de ser uno de los grandes ejemplos de lo bien que se puede hacer con una película. En este caso, como western, pero que también se puede hacer en cualquier género. Igual que obras maestras de la comedia y películas muy malas de la comedia, dramas y, como digo, también películas como ahora superhéroes o de acción. Porque yo creo que Grupo Salvaje, en el fondo, no deja de ser en el fondo una película de acción. Creo que tiene un alma de acción dentro de este western, o incluso hasta podríamos decir que es una película de acción camuflada en un western, porque yo creo que en muchos aspectos lo que se ve en la película, las escenas de acción que hay en la película, que son muy especiales y están filmadas de una forma muy especial por el propio Peckinpah, e incluso lo que hay en el contexto, ¿no? El tema, por ejemplo, de la violencia que hay en la película, los tiroteos que hay en la película, el número de muertes que hay en la película, el tinte un poco de persecución de los buenos contra los malos, entre comillas, está muy, muy presente. Hasta el modo de rodar algunas escenas o momentos de la película es más propia del género de acción que del género del western. Yo creo que también es una de las cosas que ha hecho que esta película haya tenido ese gran pozo y esa gran valoración con el paso del tiempo, que para muchos es incluso obra maestra. Porque estamos ante una película que no deja de ser un western, como he dicho, con mucho tinte de acción, pero también un western crepuscular. Hay muchas cosas que hacen que esta película se englobe perfectamente dentro de ese subgénero que sería el western crepuscular, donde la gran cima sería El hombre que mató a Liberty Balance, pero que hay muchas películas que ahí están mostrando ese final de esa época del western, de la conquista del oeste. Aquí, pues, por ejemplo, están más en México que en Estados Unidos, por ejemplo, con más presente la guerra que había en México con Pancho Villa y compañía, que en Estados Unidos, lo cual ya es un poco extraño, ¿no? No hay indios por ninguna parte. Bueno, sí hay indios, pero de aquella manera, y son más mexicanos que otra cosa, con lo cual, bueno, se podría decir que sí, aquí el mito de la frontera no está, pero hay muchas cosas que ya se huelen a final de esa etapa, de esa época, ¿no? El propio ferrocarril, que no dejó de ser la llegada de la civilización, la llegada también de los transportes un poco más rápidos que podían pues poner en el mapa esos pueblos recién fundados o con la violencia detrás. Pero también están muchas cosas que huelen a eso, a cambio de época y a la llegada de la época moderna. El vehículo que aparece en la película, el automóvil que aparece en la película en muchos momentos, la propia ametralladora, no deja de ser esa historia, e incluso la sensación de
civilización que va llegando a ese salvaje oeste, como podría ser ese comienzo con ese grupo que canta en contra del alcohol, ¿no? O sea, define el salvaje oeste es prostitutas, alcohol por doquier, partidas de cartas donde hay trampas y donde uno acaba disparando a otro, y por supuesto la propia violencia de los vaqueros o de los forajidos, que aquí son los protagonistas, ese grupo de forajidos, que darían un poco el nombre a la película, pero que aún así es un grupo salvaje, entre comillas, pero no tan salvaje o no tan bestia como puede transmitirse, ¿no? Me acuerdo esa frase que estaba en la película original, que no está en este cartel, por desgracia, pero que en el cartel original sí que está, ¿no? Por donde ellos pasan, el cielo se tiñe de rojo. Madre mía, con esa frase promocional te dan ganas de ver la película. Es la época en la que es esta película, pues el cartel, el nombre, la sinopsis y por supuesto la frase promocional es tan importante como ahora en estos días un buen tráiler, ¿no? Y esa frase te dan ganas de ver esa película ya, ¿no? Es un poco eso. Y es que desde luego, no, aunque son forajidos, aunque son en el fondo villanos, asaltan trenes, asaltan bancos, tienen un pasado muy violento detrás, es evidente y está muy presente en la película, no deja de ser, entre comillas, tener su propia nobleza, sus propias leyes, su propia moralidad, que está muy presente en muchos momentos de la película y que les llevan a coger un poco esa simpatía del público y del espectador medio que está viendo la película, y que en lugar de odiarles, pues se les quiere. De hecho, al comienzo de la película, el personaje un poco más loco o el más salvaje, el más psicópata del grupo, acaban muriendo después de hacer una auténtica salvajada de verdad, mientras que los que van salvándose se les ve por muchos motivos, a lo mejor también porque ya son veteranos muchos de ellos o están cansados, el mexicano que tiene esa sed de venganza, pero también de intentar dar alas a su pueblo para liberarse, ¿no? del yugo de los que están ganando la guerra en México. Esa nobleza que se transmite en muchos momentos de la película, incluso ese colegueo amistoso en muchos momentos de la película, como ese momento en el que se van pasando la botella de whisky uno a uno y al final uno se queda sin whisky y todos ríen entre ellos como un auténtico grupo de amigotes, hace que tengan un pozo especial y una simpatía hacia el espectador muy considerable. La película comienza con una escena, para mi gusto, la mejor de la película, tremendamente brillante, esa llegada del grupo al pueblo en el que les están esperando. Un grupo que es peor que ellos, el que les tiene que dar caza, que deberían ser un poco los que están al lado de la ley, son mucho peores que el grupo protagonista de forajidos, y en el que ya la llegada al pueblo, en el que vemos a un grupo de niños jugando con escorpiones y hormigas, es una imagen bastante desagradable, te da un poco la imagen y el lugar de dónde están llegando, ¿no? ¿Cómo es ese lugar, perdido en el desierto? ¿Cómo será la vida en ese lugar en el que los niños juegan con escorpiones? O sea, es una imagen muy clara del lugar en el que están llegando, ¿no? Pero esa escena en la que, gracias a la música, gracias a la canción que suena en la película, por parte de ese grupo religioso contra el alcohol o con astemio, y que va deambulando con el pueblo como si fuera una procesión con la orquesta de música, es una escena magistral, posiblemente la mejor de la película y una auténtica joya del cine, porque el montaje, cómo está rodado, por supuesto, pero creo que la música, la canción, cómo está a lo lejos, cómo se va acercando, esa tensión que se va respirando en el ambiente, hacen que sea una escena increíble, y que sin la música, sin esa canción, sin ese grupo, que no deja de ser de gente inocente, que se va a meter en una auténtica guerra, y se ve venir que se va a meter en una auténtica guerra, hace que la tensión de esa escena sea monumental. O sea, creo que es lo mejor de la película y es un gran ejemplo de cómo de bien está rodada esta película por parte de Peckinpah. Donde vemos muchas cosas, ya desde el principio de esa escena, con un tiroteo monumental, donde no sabes muy bien qué está pasando, pero hay muertes, tiroteos, balas, sangre, gente cayendo inocente por doquier, que eso en el fondo también no deja de ser algo novedoso. En el western es más complicado ver eso, en el western clásico, ¿no? Los muertos que siempre son entre los malos y los buenos, pero no esa especie de daño colateral absoluto y salvaje que hay con esas personas inocentes que están por la calle, mujeres, incluso yo creo que algún niño también muere en esa escena. No sabes muy bien qué está pasando, pero hay tiros por todas partes, violencia más no poder, montaje, cámara lenta, que es un recurso
que hoy en día está muy ligado al cine de acción, por ejemplo, y que en ese momento era bastante novedoso y que se usa bastante, como ese uso del montaje, por ejemplo, cuando cae alguien desde una ventana o desde una azotea, cómo se monta en 3-4 planos a la vez que vemos otro plano, que es un uso del montaje muy violento, porque es trepidante. A cámara lenta cómo está cayendo y se corta a otro plano, se corta otra vez a ese personaje cayendo, otra vez y otra vez volvemos a un personaje cayendo en 3-4 planos, incluso a cámara lenta, pero cómo ven cómo caen, o es la caída de los caballos o la muerte de alguien, que en cámara lenta, para lo que es el western, no deja de ser algo muy novedoso, incluso yo diría que hasta revolucionario para este tipo de género, ¿no? Y que aquí está rodado, sobre todo, está usado sobre todo para transmitir un poco más tanto la violencia como el propio espectáculo que hay dentro de la película, que como he dicho antes está muy presente como género de acción, por el tema de los tiroteos o de la violencia. Porque si algo tiene esta película de peculiar es la violencia que tiene, y además es muy explícita, porque es decir, esta película es del 69, o sea, hoy en día una película en la que entre malos y buenos muera alguien inocente, civil, como queramos llamarlo, por un daño colateral, es muy normal, lo hemos visto mil veces, pero en ese momento, en una película como un western, ocurra algo así, muere mucha gente, es una película donde muere mucha gente, pero mucha gente inocente a lo largo de toda la película, a lo largo de todo el metraje, en varias escenas, es algo muy, muy bestia en ese momento, y que hoy a lo mejor lo asumimos como algo muy normal, pero en ese momento era muy bestia. Era saltarse muchas leyes, entre comillas, de lo que está bien y lo que está mal para una película, ¿no? Y que transmite mucho ese aire de absoluta anarquía, en el sentido de que cuando van ellos o donde están ellos puede pasar de todo. Incluso que hasta alguien inocente, una mujer inocente que pase por el lugar, se vea tiroteada de una forma tremenda, ¿no? Creo que una de las cosas buenas que tiene la película, por supuesto, es ese aire de veteranía de los protagonistas, por supuesto con William Holden como gran protagonista, no deja de ser el que lleva la voz cantante. Se le ve que ya es un personaje que tiene muchos años atrás a sus espaldas, muchas aventuras a sus espaldas, ya está cansado, ya está curtido en 1000 batallas, pero que también está un poco en retirada y está buscando un poco ese último golpe con el que dar fin a su carrera y retirarse y descansar, un poco a lo Clint Eastwood en Sin Perdón, ¿no? Yo creo que seguramente, a ver, yo soy un amante del Coloso en Llamas, él es el constructor del Coloso en Llamas, y es una película que por supuesto la ligo completamente a este actor, pero seguramente esa es su gran interpretación, su gran legado del cine, de William Holden en El Grupo Salvaje, este personaje que es el protagonista de la película y que es el que lleva toda la voz cantante. Es un poco el líder del grupo, pero no deja de ser un líder un poco en entredicho, ¿no? En el que más de una vez se le pone un poco a prueba, porque hasta le cuesta subirse al caballo por una idea que tiene en el pasado y cosas por el estilo, que no deja un poco extraño, ¿no? No es el John Wayne que hemos visto 1000 veces en el western, ¿no? Es una persona estoica, una persona poderosa, una persona que tiene una imagen que donde va lidera y no hay quien se atreva a encararse con él. Aquí no, aquí es un héroe del pasado, un héroe entre comillas, un tipo que ha hecho grandes cosas en el pasado, pero que ya está un poco de retirada y en entredicho, ¿no? Y eso también hace que sea muy interesante la película, por tener un personaje, un protagonista de estas características, donde de hecho el líder del grupo que le persigue era antiguo socio suyo y bueno, pasaron cosas entre ellos, que también está muy bien narrado el cómo vamos descubriendo el pasado de ambos personajes y por qué llegaron a esta situación, donde en el fondo pues el que le persigue pues tiene que hacerlo porque no le queda otra. Hay incluso una especie de chantaje de que o lo hace o vuelve a la cárcel y cosas por el estilo, ¿no? Una de las fuertes de la película, como he dicho antes, seguramente sería el uso del montaje y la cámara lenta y la violencia que engendra en la película en muchos momentos, pero también en las escenas de acción, en las escenas de tensión que hay, está muy bien narrado. Lo que he dicho del comienzo, ese atraco al banco con el tiroteo y esa banda de música. La escena del tren, solamente con el sonido del tren, cuando están parados, ¿no? Hay mucha tensión inherente en la escena, gracias sobre todo al uso del sonido, ¿no? Cómo el sonido del tren, como si fuera una banda sonora repetitiva, te va metiendo en esa tensión que está muy bien llevada, en el que en cuanto haya un ruido más de la cuenta o pase algo extraño, les van a descubrir y puede armarse la de Dios, ¿no? Está muy bien rodada esa escena del tren, todo lo que hay después con los caballos, la persecución de los caballos y demás, ¿no? Y por supuesto, esa escena final donde, bueno, aparte de la escena final, en general, a mí la que más me gusta es la llegada del grupo, o cómo vemos a esos 4
héroes, por así decirlo, entre comillas, dirigirse a ese lugar en el que se sabe que se va a acabar sin una batalla absoluta, en donde esa ametralladora se convierte en protagonista un poco casi a lo lanzallamas de la cosa, o a la ametralladora esta automática de depredador y cosas por el estilo. Por eso he dicho que tiene muchos tintes al cine de acción, ¿no? Está ahí muy presente ese uso de las armas, esa salvajada en los tiroteos que están por todas partes, que vemos en muchos momentos, ¿no? Incluso hasta en cómo ocurren las cosas, como por ejemplo cuando el mexicano se reencuentra con su exnovia, que está ahora con ese general que está un poco liderando la revuelta, y cómo, tras ver cómo intima con ese nuevo general como si fuera una especie de prostituta, básicamente le llama puta y la dispara al corazón. Es una escena muy violenta. Lo que pasa es que hoy en día estamos muy acostumbrados a todo lo que hemos visto en el cine moderno, y no es tan impactante, pero está narrada y grabada de una forma muy violenta, y para ese momento, para ese año, tenía que ser verdaderamente salvaje ese momento, ¿no? Y muy impactante. Yo esto que es una película que no me he puesto a investigar, la verdad. Tampoco sé mucho, de hecho muchas veces los comentarios que me dejáis vosotros en las películas o en las críticas o en la sección de periodistas, me descubrís muchas cosas. El otro día me descubrió, no me acuerdo qué fue, pero fue una cosa que sí, lo de la maqueta de Demolition Man, que yo pensaba que era una maqueta y no, era un edificio que se iba a demoler y se demolió de verdad para la película. Una anécdota muy curiosa, y agradezco siempre esa información que siempre aportáis. Estoy convencido que el Grupo Salvaje tuvo muchos problemas de censura, porque en el 69 este tipo de película y cómo está narrada, cómo está grabada, o lo que ocurre dentro de la película, tuvo que ser muy complicado. Yo estoy convencido que muchas de las cosas que se ven en esta copia que he visto ahora, que por cierto se ve estupenda, que fue nada más montaje del director, estoy convencido que muchas escenas o planos o momentos de la película no estaban en el montaje original, por la violencia o por el lenguaje o por lo que se ve, y ahora sí que se puede disfrutar, ¿no? Y por eso creo que este Blu-ray sí que merece la pena tenerlo. Uno piensa en western, La Diligencia, Centro del Desierto, Río Grande, Río Rojo, El Duelo al Sol, El hombre que mató a Liberty Balance, Sin Perdón. Hay muchas películas grandes del género, y Grupo Salvaje no se podría meter ni de coña en ninguna de estas películas. No se parece en nada a ninguna de esas películas. Ese aire que tienen esas películas es muy diferente al que podemos encontrar aquí. Yo creo que es una de las grandes virtudes de la película, y que le aparta tanto de este género en el que se han visto muchas cosas, que es un caso aparte tan grande que la han convertido en un referente en ese sentido. Hay otro momento que es solamente con el uso de la música, es un poco, que está muy sutil, pero está ahí presente, ¿no? Hay un momento en el que la película, en la parte inicial, el mexicano empieza a cantar canciones muy conocidas con una guitarra, o tarareándolas más que otra cosa, muy de fondo, mientras hablan los protagonistas entre ellos, y sin embargo no vuelve a ocurrir, y luego a la parte final vuelve a sonar un poquito esa melodía de guitarra, que nos da a entender que se están acordando de él y que van a ir a por él, a rescatarle o a vengarle, ¿no? Y la sensación que el espectador tiene de que esto va a ocurrir es gracias a ese uso de la música, lo cual es magistral, por supuesto, con una tontería, con una pincelada, que es esa guitarra que sonó en su momento y que tocaba el mexicano, que es el que ahora está apresado y que le están torturando prácticamente por ser un traidor a la patria, por así decirlo. Solamente con ese uso de la guitarra dan a entender, o el director da a entender, que están pensando en él y que efectivamente van a ir a por él y a rescatarle, ¿no? A pesar de que sea prácticamente un suicidio. La voy a ver un 9,5. Y bueno, cuando la vuelva a ver, a lo mejor la pongo al 10 sin ningún problema otra vez. Llevaba mucho tiempo sin verla, muchísimo tiempo sin verla, y la verdad es que es una película que no envejece, en el sentido de que es que en tantos sentidos, como que hemos hablado, de la acción, del montaje, de la música, de la violencia, de esos zooms violentos, esa cámara lenta, como he dicho antes, ese uso del montaje es tremendamente rápido, hace que sea una película tremendamente moderna para la época, y que hoy la veas y parezca que está rodada antes de ayer. Encantado, por supuesto, de saber vuestra opinión, vuestra puntuación, vuestras anécdotas, si conocéis alguna cosilla de la película, y de saber vuestra opinión y valoración de la misma. Una película que ganó claramente en la votación en su día, y como siempre os digo, pues encantado de vuestra valoración. Un me gusta si os ha parecido un vídeo interesante. Seguidme, como siempre digo, en redes sociales, y en caso de que no lo estéis, os invito a suscribiros. Y como decimos aquí siempre para despedirnos, me gustaría despedirme con las frases de la película, pero lo vamos a sacar como siempre aparte. Como diría Robocop, no os metáis en líos.